Bienvenido a nuestra explicación de cómo vamos a modelar la propagación del coronavirus. Para ello, primero entendamos cómo ocurre la propagación y cómo actúa el virus para entender cómo tenemos que modelar esto. Si ustedes van a YouTube van a encontrar una serie de pequeños videos que explican en forma muy gráfica cómo ocurre esto. Voy a aquí ejecutar uno que está en este minuto en una de las láminas que tengo en el material de apoyo, que está citado en la referencia del video y que puede uno consultar directamente. Aquí estamos mirando este video. Vamos a ver que inicialmente aquí como la persona expulsa una serie de gotitas al estornudar. Ahí salió. A esas gotitas que fueron expulsadas contienen pequeñas partículas de virus, son viruses, y que esos viruses ahora pueden ser, o sea, las gotitas pueden ser aspirados por otra persona, aquí por el conducto nasal, y se van a anidar en alguna parte acá. Aquí vamos a ver cómo llega a la superficie. Aquí está el virus, la gotita tocó ya la pared de nuestra tráquea, por ejemplo, y ahora el virus tiene acceso a nuestras células de la superficie. Aquí el virus tiene estas partes amarillas, son las llaves que le permiten entrar, le dejan entrar. Acá es acompañado directamente, es capturado, acompañado dentro de la célula considera de que es información válida y la lleva, vamos a adelantar un poco, directamente al núcleo, y acá las cadenas de ADN del virus son después multiplicadas dentro de la célula para generar nuevas cadenas que son aquellas que van a conformar los nuevos virus que se van a propagar. Después hay un proceso en que todavía incluso construyen proteínas con los mecanismos de la célula y finalmente egresan, forman nuevas cápsulas de virus y aquí los vemos como salen nuevamente multiplicados. O sea, uno inicial va a tener muchos emitidos posteriormente que van a formar vía las gotitas, porque en la mucosidad tenemos estas gotitas y están plagadas de estos pequeños viruses y nuevamente pueden en consecuencia salir al exterior. A menos que el cuerpo, como vemos acá, la está destruyendo, la disuelve, la pared del virus o la absorbe. La pared del virus, de hecho, es justamente cuando uno se lava las manos con jabón, lo que está haciendo está rompiendo esta superficie y con eso el virus después no es capaz de poder multiplicarse. Veamos ahora entonces las distintas fases que tenemos que considerar en el modelo. El modelo tiene que tener, primero que todo, una fase de incubación. Aquí está la infección a este minuto, aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos los síntomas o la cantidad de la carga virológica. Acá en esta parte tenemos la infección. La persona aspiró al virus, el virus se anidó y está comenzando a ser multiplicado. Así que durante esta fase inicial, este tiempo inicial, el virus todavía no está capaz, no es capaz de todavía de infectar a otra persona, por eso no tenemos síntomas, perdón, no tenemos contagio, ni tampoco nos ha afectado a nosotros como salud, en consecuencia no tenemos síntomas. Esta fase se llama de incubación o latencia, y es en ese sentido para nosotros inofensiva, eso sí la persona es una bomba de tiempo, porque cualquier minuto va a comenzar a eh, emitir el virus nuevamente y contagiar a otras personas. Acá viene la fase complicada, una de las fases más peligrosas, porque en este minuto, en la prodrómica, la persona es contagiosa, está emitiendo nuevos viruses que sus vecinos pueden captar, pero no tiene síntomas. La persona no se puede dar cuenta que está enferma, ningún otro que está cerca de ella se puede dar cuenta que está enferma y sin embargo ya está propagando el virus. Después ingresa la parte de la enfermedad inicial, después la disminución. Toda esta fase acá es contagiosa y lo peor es que también existen una serie de enfermos que no tienen síntomas. No sufren, sobreviven, pero están permanentemente contagiando. Están entre nosotros y nos están contagiando. Y al final tenemos esta fase que podemos llamar de recuperación, pero en verdad la estamos llamando aquí de resolución, porque hay gente que fallece, que no se recupera, que no tiene síntomas ni es contagiosa. Estas son las distintas etapas que ocurren. Si las podemos, aquí tenemos introducido el factor de que si tiene o no tiene síntomas, que es bien importante porque eso va a modelar, va a ser importante la modelación para ver cómo se propaga, porque vamos a tener personas que no la estamos detectando. Entonces acá tenemos las distintas flechas que nos indican la cantidad de personas y cómo se van subdividiendo. Acá tenemos que todos están en la fase de infección, todos los que están infectados. Acá estamos todos en la fase de que están contagiando, pero no tienen síntomas. Esta fase es para todos. Y acá se separa en dos grupos. Un grupo que tiene síntomas, que yo lo podría detectar, y otro que no tiene síntomas y que sigue de largo hasta que
se recupera. Estos de acá, y aquí hay un factor que yo puedo afectar, porque esto requiere el tiempo de desarrollo, o el tiempo de la enfermedad misma, este era, y este acá es el tiempo de control, el tiempo que demoré en determinar que la persona era un riesgo y la puse en cuarentena. Hoy en día lo que se está tratando de hacer es que apenas la persona tiene algún síntoma, se presente a ser medido y mientras el resultado de la medición todavía no ha sido entregado, la persona ya está en cuarentena por si acaso, porque en ese minuto yo estoy reduciendo este tiempo. Si yo la dejo irse y le voy a mandar por correo la información, estoy perdiendo todo este tiempo en que la persona sigue contagiando a sus vecinos, a sus familiares, etc. Y acá tenemos la fase donde la persona es contagiosa, pero está en cuarentena, no me está afectando. Veamos de dónde viene inicialmente la situación. Inicialmente es que llegó, por ejemplo, por avión, si estoy hablando de que no se creó en este país, sino se creó en otro país. Viene de otro lugar y va llegando de a poco al aeropuerto. Son personas que muchas veces se suben al avión sin síntomas y cuando descienden del avión, porque han pasado varias horas, ya tienen síntomas y son detectados en particular vía fiebre. Si yo detecto a la persona y la pongo bajo cuarentena inmediatamente, esta línea va a ser constante, va a ser la suma total de personas que estoy juntando lentamente, como se están distribuyendo en el tiempo, pero no está saliendo fuera de control, porque realmente yo cada persona que llega la pongo bajo cuarentena, incluso puedo en ese minuto analizar quiénes más venían a bordo y ver quiénes más podrían estar expuestas y poner bajo cuarentena a todas las personas que venían en el mismo vuelo. De esa forma, yo tengo aquí la posibilidad de atajar el virus correspondiente. Tengo que considerar esa situación inicial y la probabilidad diaria de que llegue una de esas personas en el modelo. Una vez tengo esa situación, alguna vez una de estas personas, que va a ser mi paciente cero para este efecto, se me puede escapar. No lo detecté, salió a la comunidad y es en consecuencia mi paciente cero para mi efecto y él es capaz de, por ejemplo, contagiar a dos otras personas, las nuevas contagiadas para contagiar a otros dos, etc. Yo aquí tengo una progresión de 1 a 2 a 4, la famosa progresión exponencial que se da. Y esos son los casos que están siendo comunicados dentro de la comunidad. Y esta fecha donde esto ocurre es mi fecha donde yo empiezo a perder el control del proceso. Ahora, aquí yo puse 2, pero por ejemplo el coronavirus es aproximadamente 3 y tantos. Son 3 personas antes que o terminó la cantidad del tiempo que yo tenía el virus o yo logré poner a la persona bajo cuarentena. O sea que esto es bastante más rápido incluso. Enfermedades que se contagian muy fácilmente tienen muchos dependientes del original, del paciente cero, y en consecuencia son difíciles de poder atajar. Así que aquí yo voy a tener que modelar dos cosas. Tengo que modelar la probabilidad de que yo generé este contacto de acá y después la cantidad de contactos que él tenía. O sea, yo necesito la cantidad de personas que iban a bordo de ese avión y la probabilidad de que los haya contagiado. Son los dos factores que voy a tener. Veamos ahora el tema de la probabilidad de contagio, que lo vamos a definir como beta, la probabilidad por día y persona o contacto que yo estoy teniendo de ser contagiado. O sea que yo puedo tener de estos varios. Esta es la probabilidad por contacto y por día. Esto es, depende de cómo se emiten todas estas partículas, todas estas gotitas, y tengo que tener presente que puede ser afectado. Este número yo lo puedo afectar. ¿Cómo lo puedo afectar? Lo puedo afectar aumentando la distancia. Si yo tengo suficiente distancia, no voy a recibir estas gotitas, es lo que vimos antes. Así que el famoso distanciamiento social afecta directamente a este beta. Yo reduzco ese beta de acá. La otra posibilidad son las famosas máscaras, pero eso hay que entender bien cómo funcionan. La máscara quirúrgica que ustedes habitualmente ven, que la gente se compra y lleva, solo protege a las personas que no tienen la máscara puesta, no a la persona que tiene la máscara puesta. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo en este momento esta persona aquí tosió, estas partículas pueden entrar por acá abajo, vía los ojos, vía acá este otro espacio. Esta máscara no es sellada y no protege ciertos aspectos como los ojos, donde también hay mucosidad, donde puede ser transmitido. En consecuencia, lo que sí me ayuda la máscara mucho es que si yo estoy enfermo, no voy a contagiar al resto. O sea, se le agradece a todas las personas que usan máscara, no porque se están protegiendo egoístamente, sino porque están contribuyendo a que todo el resto no nos contagiemos si ellos están contagiados. Si ustedes ven en un hospital, la máscara correcta a ser usada tiene estas características. Primero que todo, no tiene ningún orificio donde puede entrar el virus, porque no hay esta apertura. Y después usa incluso un lente para que tampoco el virus pueda vía los ojos llegar. O sea, esto es la máscara que ustedes tendrían que usar si se quieren proteger, no esta.
pero si ustedes quieren proteger al resto, se agradece, esta es la que tienen que usar. Ahora, entonces el contagio tiene que ver con la forma como se está emitiendo y la protección que yo tengo. Y la distancia también es importante porque se forman gotitas y las gotitas, si son muy grandes, tienden a caerse. Gotitas de 100, de 50 a 100 micrones, o sea, de un millonésimo de metro, son, no son capaces de llegar muy lejos, caen. Por ejemplo, si son alrededor de 100 micrones, caen dentro de un metro. Si son de 50 micrones, y eso depende, es la gotita de agua, no es el tamaño del virus, es la gotita del líquido que estamos expulsando. Si nosotros expulsamos gotitas muy pequeñitas, en consecuencia, estas van a llegar más lejos. Aquí estamos hablando incluso de 10 metros cuando se trata de aerosoles, partículas que son del orden de 5 micrones o menos. O sea, los aerosoles, que una cierta fracción de lo que nosotros estornudamos o tosemos salen, se quedan prácticamente permanentemente en el aire, son como un tipo neblina. En consecuencia, si yo llego a esta zona donde alguien estuvo antes, yo puedo ser contagiado a través de estos aerosoles. Si es que la persona está solamente, yo estoy a una cierta distancia de él y la mayor parte fueron gotitas, es probable que no me voy a contagiar. Sin embargo, para mayor seguridad hay que tener claro que las gotitas pueden ser pequeñas o que incluso podrían ser aerosoles. Y eso afecta siempre el beta. Lo otro es la cantidad, porque acordemos que este beta es por persona que estoy contactando. Lo otro es cuántos contactos tengo. Aquí hay un estudio que se hizo sobre personas desde 0 hasta 90 años, la cantidad habitual de contactos que tienen. Y ustedes ven de que en la infancia tenemos pocos, después en la juventud tenemos algo más, y en la vida adulta tenemos en promedio alrededor de 22 contactos diarios. Contactos con personas que nosotros realmente estamos interactuando fuertemente. No estamos hablando de una sala de clase en donde hay una montonera de alumnos que están sentados lejos de mí. Estamos hablando de la comunicación directa con el profesor, con el vecino del sentado en el mismo banco, con el compañerito que están jugando, o aquí con el compañero de oficina, sentado en un bus o en un tren, próximo a la otra persona, o con la familia. Todos estos son aproximadamente 22. 22 contactos diarios que yo tengo. Consecuencia, esta es la probabilidad, tengo que ahora ver que este contacto esté infectado, porque ahora habíamos visto, beta es la probabilidad de que me contagie. C es la cantidad de personas con que yo, cada uno de esos tiene una oportunidad de contagiarme. Yo no tengo que ver si esos C, esas personas con que voy a tener contacto, están contagiadas o no. Y la probabilidad se define como el número de casos dividido al número de posibles. Acá no voy a tomar el número total de habitantes de la nación, voy a tomar a las personas que están en mi grupo social donde yo estoy funcionando. Si fuera un pequeño pueblo, tomaría todo el pueblo, porque yo durante el día puedo hablar con cualquiera en el pueblo. En la ciudad es un poco más complejo, pero uno lo puede modelar de una forma bastante simple, tomando la cantidad de hospitales. O sea, yo tomo un hospital y defino que todas las personas próximas a ese hospital forman una comunidad que está habitualmente trabajando o comunicándose entre ellos. En consecuencia, mi número de posibles es la cantidad de personas que existen en mi comunidad, que es la población total dividido por el número de hospitales. Esa es la forma como yo puedo estimar ese número. Ahora, la cantidad de personas afectadas, las que me pueden realmente infectar, tengo que contarlas. Tengo que contar dentro de todos estos que viven en mi comunidad, las que están asociadas a un hospital, y ahora cuento cuántas son y obtengo entonces este número. Por acá tengo el número de la población que puede ser afectada y acá el número de personas que están activamente propagando. Estos son los que son contagiosos. Y con eso ahora yo puedo definir un factor. Tengo la probabilidad de contagio, tengo los contactos, tengo la cantidad de personas que están infectadas dentro de mi comunidad y tengo la cantidad de personas dentro de mi comunidad. Y cada uno está en un cierto estado. Algunos están sanos, algunos están incubando, pero no son todavía contagiosos. Otros ya están contagiando, que sería este de acá, o en cuarentena. Y al final tengo los resueltos inmunes que ya no me están afectando, muertos que tampoco me están afectando. Y con eso yo puedo definir ahora la probabilidad clave del modelo, que es la probabilidad de que me contagie yo por día, que es multiplicado la cantidad de contactos por la probabilidad que estos contactos estén enfermos, por la probabilidad de que me logren contagiar. Estos son los tres factores claves. Repito, es la cantidad de contactos, la probabilidad que esos contactos sean contagiosos y la probabilidad de que el contacto contagioso me logre contagiar a mí en particular. Con esos podemos ahora tratar de modelar. Ahora, lo que vamos a hacer es que ya sabemos a este nivel del tiempo, cuando estoy en este lugar de acá, cuántos me van a poder contagiar, para lo cual yo tengo que poder calcular ese A, cuántos hay.
Y para lo cual yo tengo que mirar para atrás todas las personas que en algún minuto tuvieron un evento de infección en el tiempo pasado. Aquí tenemos los tiempos, aquí tenemos la fase de incubación, aquí tenemos la fase de que tiene, la persona no tiene síntomas pero es contagioso, y aquí tenemos la parte de contagio o enfermedad, o sea, de desarrollo de la enfermedad. Estos dos temas de acá son los complicados. Una persona que ayer se infectó, para mí no es complicado, porque está todavía incubando y todavía no es contagiosa. O sea, todas las personas que están de hoy para atrás fueron contagiadas en este intervalo de tiempo, no son contagiosas para mí. De ahí para atrás, todas estas personas de acá son las contagiosas. O sea, si yo conozco esta curva de acá, que son la cantidad de contagios diarios, si yo calculo la cantidad de personas que están acá, yo puedo entonces calcular ese A, que es el número de personas, y puedo calcular la cantidad que tengo aquí de contactos diarios que voy a tener en este minuto de acá. Entonces, mirando hacia atrás, las cantidades de personas que se contagiaron, yo puedo calcular los infectados, que es esta parte de acá, para hoy. Y cuando sigo avanzando para adelante, voy a ir acumulando información de los días anteriores y puedo, en base a lo que ocurrió en el pasado, calcular lo que va a ocurrir de acá. O sea, este I, yo lo estoy calculando en el pasado con los datos que tengo para calcular el nuevo I, y con eso voy avanzando en el tiempo, generando nuevos I, que son números de infectados en el día, y puedo siempre para atrás calcular qué es lo que me va a pasar a futuro. Si yo en este minuto, este grupo de acá, logro afectarlo, en el sentido que yo introduzco una cuarentena, por eso ya la curva se bajó porque hay gente que ya no está circulando, yo puedo afectar de que aquí adelante no se me generen nuevos. Pero tengo un desfase temporal, que es todo este de acá en que yo no tengo síntomas. Son todos estos días de acá en que yo no puedo hacer el efecto que tengo. Después aquí hay un tema muy grave y muy importante, que es, como esto se dispara en forma exponencial, yo rápidamente voy a requerir en forma exponencial camas. Y supongamos que el factor fuera 2, que cada día se duplica. Si fuera así, y hoy día se me completó mi cantidad de camas, significa que ayer yo tenía la mitad ocupada. Y el día anterior yo tenía recién un cuarto ocupado. O sea que la forma como un hospital colapsa es prácticamente en 1 a 3 días y se acabó. O sea, yo en este momento tengo mis camas de la UTI, por ejemplo, tengo 10 camas. Significa que yo inicialmente, hoy día, por el virus, ocupé 2,5. Mañana voy a requerir 5. Ya estoy en 7,5. Y ahora están llegando 10. Ya no tengo capacidad. En consecuencia, el sistema tiene un problema grave, no solamente porque yo voy a infectar y voy a enfermar gente que puede morir. El problema es que hay una serie de pacientes que yo no voy a poder atender y que voy a tener que declinar. El famoso triage, que normalmente es decir, esto es más importante, menos importante. Acá le voy a tener que condenar personas a morir porque sencillamente no tengo capacidad y tampoco no tienen gran oportunidad de sobrevivir. Así que en este caso, lo importante es poder calcular cómo se propaga, incluyendo la disponibilidad de hospitales, y con eso también saber, o sea, de camas en los hospitales, saber cuántas personas van a morir porque tuvieron la enfermedad, estuvieron hospitalizadas, cuánta gente murió por no tener la atención necesaria. Ahora, hasta ahora estamos hablando siempre de una comunidad. Lo que también hay que modelar es cómo de una comunidad a la otra pasa. O sea, yo tengo esta comunidad infectada y esta puede infectar a otra comunidad vecina, y a su vez esa después contagiar a otras. En consecuencia, otro modelo que hay que poner detrás es el modelo cómo se difunde a través de la sociedad. Y aquí lo tenemos, por ejemplo, modelado, esta es la ecuación que sale, eso puede uno consultarlo bajo teoría. Acá tenemos cómo aquí las comunas dentro de Chile, por ejemplo, fueron propagándose. Es una típica función exponencial que tiene que ver con justamente la forma como uno modela, y uno tiene este factor acá arriba, que es el exponente, que le indica qué tan rápido se va difundiendo a través del país. Cuidado, no son regiones, sino son comunas en regiones. O sea, la región metropolitana tiene una montonera de comunas, igual que cada región tiene comunas. Y estas son la cantidad de comunas. En el caso de Chile tenemos, creo, 188 comunas que tenemos que considerar en el modelo, es aproximado en base a la cantidad de hospitales que tenemos. Y en consecuencia, esta es la curva que al final hace que las curvas que vamos a calcular para cada comuna va a haber que sumarlas desfasadas en el tiempo. Hay comunas que comienzan al inicio y que van a terminar antes que otras, y las últimas comunas son las que está llegando el virus al final, y ojalá para entonces hemos aprendido la lección y hemos hecho las medidas correspondientes para controlar el virus. Hay un video que explica la parte teórica y la parte de simular, les enseña cómo usar el simulador y cómo interpretar la información. Les deseo que se curen si es que se enferman, ojalá ni siquiera se enfermen. Vean en la simulación qué probabilidades tienen de sobrevivir
de tener problemas con la hospitalización o de que nunca les llegó la enfermedad. Todo eso es posible, pero depende de cómo actuemos.